Buenas tardes, respetadas autoridades públicas. Soy la doctora Natalia Bernalcano, doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de la Sorbona de París. Me desempeño como abogada defensora de los derechos de los niños y me opongo totalmente al aborto. Me permito hacer una introducción a una serie de videos que estoy dejando grabados en redes sociales con el objeto de que sean conocidas mis actuaciones judiciales verídicas ante la Corte Constitucional para pedirles la prohibición de los métodos abortivos en hospitales, en centros de salud, y para pedirles el reconocimiento de los niños por nacer como personas humanas titulares de los mismos derechos que corresponden a los niños después del nacimiento. Me parece que es necesario tener mayor claridad sobre los puntos álgidos o más importantes que tengo en cuenta para poder denunciar a 3 magistrados ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Me vi obligada a formular denuncias ante esta institución contra los magistrados Alejandro Linares, Gloria Estela Ortiz y Antonio José Lizarazo, porque desempeñaron unas conductas ilícitas para no pronunciarse de fondo sobre las demandas que presenté. Una de esas conductas es la falsedad ideológica de documento público, la segunda, la violación de mis derechos de autor y otras conductas como la injuria y la calumnia. En esta serie de videos, pues con los documentos reales y auténticos, pues yo demuestro públicamente las pruebas que tengo contra los magistrados y voy explicando pues poco a poco los documentos originales que tengo, los que son de mi autoría verdaderamente auténticos y los argumentos auténticos de autoría de los magistrados que se encuentran en sus decisiones, los cuales contienen información falsa o encubren información verdadera con respecto a mi propia argumentación en los diferentes manuscritos que son de mi autoría. A continuación, pues mostraré uno por uno los documentos que yo radiqué en el expediente ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El magistrado Antonio José Lizarazo encubrió las siguientes piezas del expediente 132-55 terminado con sentencia C088 del 2020 que me concierne cuando yo fui demandante el año 2019 e interpuse 2 acciones públicas ante la Corte Constitucional con el objeto de prohibir los procedimientos abortivos y reconocer a los niños por nacer los mismos derechos que corresponden a los niños después de nacidos. Observamos entonces en primera instancia las estadísticas del Ministerio de Salud que me demostraron 84.102 procedimientos fallidos de inducción del parto. Cuando los partos antes de término son forzados de manera intencional, los procedimientos abortivos pueden fallar y se aplican en edad gestacional avanzada, desde la semana 22 hasta la 37. Cuando fallan los procedimientos, los niños que fueron previamente agredidos con procedimientos abortivos desde que estaban en el útero pueden nacer vivos, pueden nacer en condición grave de prematurez y de discapacidad neurológica derivada de esta condición. También pueden nacer ciegos o sordos porque la prematurez es una de las causas más graves de morbilidad de los niños y de discapacidad. Estas estadísticas entonces muestran de manera cronológica los abortos que han fallado y sobre todo nos demuestra el número de los partos prematuros año por año
que van aumentando desde que se despenalizó prácticamente el aborto. Las estadísticas vitales del DANE fueron consultadas por el Ministerio de Salud para demostrarme el número de partos prematuros antes de la semana 37 de la gestación en Colombia, 2012 y 2017 y 2005-2011. Con esto pues queda demostrado que el aborto y su despenalización está incidiendo directamente en la prematurez y discapacidad de los niños, porque en embarazos siguientes que tenga la madre que abortó por los daños del cuello uterino, pues eso se produce que en los embarazos siguientes este se abra antes de término y se produzcan estos nacimientos. Entonces, estas estadísticas las encubrió el magistrado Alejandro Linares en su sentencia C089 del 2020, las encubrió el magistrado Antonio José Lizarazo Campo en la sentencia C088 del 2020. No reconocen estas estadísticas como versión original efectivamente entregadas por mi parte. Bueno, en estas estadísticas que me entregó la Fiscalía General de la Nación, podemos ver un número bastante grande de conductas diversas que constituyen delitos sexuales, agresiones sexuales. En esas estadísticas pues aparecen las violaciones, aparecen los abusos en el cuerpo de las niñas menores de edad, aparece la inducción a la prostitución, aparecen igualmente los abortos forzados, aparecen una cantidad de conductas que se han acrecentado desde que el aborto se despenalizó. Más o menos un porcentaje de 100.000 niñas violadas o agredidas sexualmente muestran estas estadísticas que van cada vez en aumento. Y sobre todo el número aproximado de delitos o de investigaciones más bien por delitos sexuales pues es un poco más de 400.000 desde que el aborto se despenalizó hasta ahora. Hay que tener en cuenta acá con estas estadísticas que cada año pues la frecuencia de delitos sexuales va aumentando, va aumentando, va aumentando desde que el aborto se despenalizó, pero el aumento es muy superior al que ocurría pues en la década anterior antes de que se autorizara el aborto en 3 causales, entre ellas en causales de violación a partir del año 2006. En ese caso pues uno de los efectos de la despenalización del aborto fue el aumento de investigaciones por delitos sexuales. O bien, en primer lugar, pues el violador aumenta, digamos, su grado de inconsciencia contra sus víctimas cuando ve que el Estado le proporciona el hospital para obligar a la niña menor de edad a abortar. Hablo si se trata pues de padrastros o de familiares de las niñas víctimas de violación. Y hablo pues de mujeres también que son violadas y abusadas por su pareja o por personas de su mismo círculo social. Estas estadísticas entonces son muy, muy importantes, pues reflejan también que el acrecentado número de investigaciones puede tener lugar también a denuncias falsas de las mujeres para que les permitan acceder en ese caso al aborto. Entonces el aborto por violaciones pues aumentó las investigaciones penales por delitos sexuales en la fiscalía y aumentó pues de todas formas pues el número y la intensidad de las agresiones año por año. Bueno, en octubre de 2019, según vimos, el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta unas cifras del DANE, me envió unas estadísticas de abortos fallidos, fallas en la inducción del parto, para ser más exactos,
que van desde el año 2009 al año 2018. Aquí pues están registrados todos los procedimientos abortivos que fallaron y las respectivas complicaciones de procedimientos IVE. También entonces hace una reseña pues del número acrecentado de partos prematuros con sus correspondientes cifras, lo cual pues demuestra que sí hay una incidencia desde el punto de vista cuantitativo entre el aumento de los abortos y el aumento de los partos prematuros y aumento pues también año por año de procedimientos que fallan. Entre el año 2009 hasta el año 2017 nos revela el Ministerio de Salud un número aproximado de 7.000 mujeres en ese periodo que sufrieron complicaciones en la práctica de procedimientos IVE y complicaciones con la presencia de abortos espontáneos. No hay una diferencia entre uno y otro suceso. Y el número de muertes de madres gestantes supera 400 y está comprendido pues desde el 2005 al 2015. Entonces es importante tener en cuenta que en estos procedimientos practicados en los hospitales, las mujeres embarazadas que quieren interrumpir su embarazo también sufren complicaciones graves y las estadísticas pues revelan las complicaciones de hemorragias severas, de embolias, de infecciones genitales, ¿sí? Eh, y también arrojan pues más complicaciones, ¿no? Y esto nos demuestra que no hay ningún aborto seguro o aborto sin riesgo. Se entiende que porque es en el hospital no le va a pasar ningún riesgo físico a la mujer, eso no es así. Tanto en los abortos legales como los ilegales siempre van a suceder los mismos riesgos de muerte y complicaciones por la práctica de abortos, porque los métodos que sirven para abortar son exactamente iguales. No solamente se usan píldoras, sino que también se introducen cánulas de plástico para hacer procedimientos de aspiración. También se utilizan pues forceps o pinzas, unas pinzas especiales para extraer todo el contenido del útero. También se introducen inyecciones con solución salina. También se aplican inyecciones letales en el bebé, se aplican inyecciones tanto en el corazón de él como en el cordón umbilical, ya cuando están muy avanzados los embarazos. En esos casos específicos, cada vez que va avanzando el periodo gestacional es mayor, pues los riesgos. Y entonces en los servicios de salud no solamente van a llegar como pacientes las mujeres que abortaron en sitios clandestinos y llegan al hospital con complicaciones, no. También se incluyen pues las mujeres que van a practicarse los métodos abortivos dentro del hospital. Entonces aquí nos damos cuenta que esos mitos de aborto seguro es un mito, o sea, eso no garantiza que la madre gestante, porque va a interrumpir temprano o tarde su embarazo, pues va a quedar libre de todo riesgo. En el proceso de Alejandro Linares, identificado con el número 23225 y terminado con la sentencia C089 del 2020, yo aporté este material original estadístico, tanto del Ministerio de Salud como el de la Fiscalía, pero el magistrado oculta sus datos y no menciona absolutamente nada en la sentencia original. Entonces, pues se escuda diciendo que mi argumentación pues, no tiene lógica y no merece respuesta alguna por parte de la Corte. Y resulta que todos estos datos que son de entidades públicas oficiales
Él los encubre como si yo no se los hubiera entregado. Él hace una relación en la sentencia de los documentos que entregué y resulta que no los nombra. Entonces hay un encubrimiento intencional de documentación oficial de entidades públicas. En el caso pues del magistrado Lizarazo, en el proceso 132-55 que terminó con la sentencia C88 del 2020, el magistrado de manera muy somera hace alusión a los informes estadísticos, pero en el caso de la Fiscalía, él manifiesta que en lugar de entregarle las estadísticas originales, yo le entregué una interpretación personal mía. Eso dice en una parte de la sentencia. Y en otra parte de la sentencia dice que recibió un archivo Excel con las estadísticas, ¿sí? Entonces él no dice pues de una manera inequívoca y con absoluta certeza, no afirma que el aporte mío de estadísticas oficiales de la Fiscalía General de la Nación fue real, un hecho indiscutible. Pero en cuanto a los datos arrojados, el magistrado pues manifestó que son interpretaciones mías al igual que las cifras. Entonces vimos que esto no es cierto, vimos la cantidad de delitos sexuales, la cantidad de investigaciones aumentadas desde que el aborto se despenalizó. Entonces el magistrado pues dice que yo interpreté esa información estadística, lo cual no es cierto. Y en cuanto a las estadísticas del Ministerio de Salud con todos los daños de los abortos, pues el magistrado hace un registro incompleto y pues pone entre comillas las embolias, las infecciones, las hemorragias, como si fuera pues algo que realmente no es grave, ¿sí? Yo me refiero a las estadísticas como complicaciones más graves y él lo pone en duda. Además, pues no hace alusión a las cifras completas, ni mucho menos pues llega a la conclusión de que también en los hospitales se complican las mujeres que van a abortar con procedimientos abortivos legales. No llega a esa conclusión y no le da ninguna importancia al hecho que se están presentando daños físicos cuando hay mujeres que voluntariamente pues quieren interrumpir esos embarazos con las causales legales. El magistrado pues no reconoce que el procedimiento abortivo legal que aprobó el Estado por sí solo produce daños físicos, entonces no le da ningún interés ni no le da ninguna importancia, francamente, a ese material estadístico, y en varios párrafos, pues cuando se refiere a él, manifiesta que yo afirmé haber recibido unas estadísticas que reflejan esas complicaciones, y resulta que una cosa es afirmar, ¿sí?, que yo entregué un documento o que yo afirmé haber enviado un documento a una institución, y otra cosa muy diferente es decir de manera inequívoca un hecho cierto: ella entregó el documento original. Una cosa es referirse a un documento que ha sido entregado, como mi caso, y otra cosa es referirse a un documento que la persona recibió. Son dos situaciones diferentes. Entonces, hay partes en la sentencia C088 del 2020 en las cuales pues, el magistrado Antonio Lizarazo manifiesta que yo hice alusión a las estadísticas que me fueron enviadas y que arrojan pues los resultados de las complicaciones del aborto, ¿sí? Hago esa distinción, él dice eso, pero en realidad yo aporté las estadísticas originales que por sí mismas revelan el aumento de complicaciones y daños físicos que recibieron o que tuvieron las mujeres que llegaron a los centros de salud. Son complicaciones por abortos legales. Entonces, bueno, manifiesta que yo le envié
un formato Excel, unas estadísticas, pero pues él no garantiza, pues la información del magistrado Lizarazo no garantiza un dato real, sino presenta las cosas nuevamente como si fueran opiniones. Ella dice, ella hace alusión, ella hace referencia, ella mencionó, ella reclamó, ella dijo, ella, o sea, todos los magistrados con ese código lingüístico mostraron al público que yo no tengo documentos soporte para demostrar mis argumentos, sino simplemente opiniones personales. Tal como lo dijimos en la página 8, el magistrado dice que yo hice alusión a unas estadísticas que me fueron enviadas por el Ministerio de Salud. Resulta que en la página 9 el magistrado dice una contradicción. La demandante anexó un archivo con las estadísticas del Ministerio de Salud antes mencionadas, ¿sí? Entonces acá reconoce que yo anexé las estadísticas, pero en la página 8 pues dice que yo me refiero a que me fueron entregadas a mí. No se especifica que en realidad yo entregué este material. Bueno, por otro lado, pues es necesario tener en cuenta que todas las investigaciones médicas científicas auténticas que yo anexé a mi demanda y que yo incluí en ella fueron prácticamente todas descalificadas, desacreditadas. Se encubrió su carácter científico esencial y original, se presentaron como si fueran otro tipo de documentos para poder denigrarla de demanda y rechazarla. Bueno, en la página 36 de la sentencia C088 del 2020, exactamente en el numeral 100 abajo, el magistrado Lizarazo dice: adicionalmente, las razones expuestas en la demanda parten de interpretaciones subjetivas y opiniones del accionante en relación con lo que considera como las torturas de aborto. Lo que propone es que sea revisada la interpretación conforme a la Constitución de la norma acusada hecha en la sentencia C355 de 2006, a la luz de las, entre comillas, pruebas científicas actuales que, según indica, demuestra que el nasciturus es una persona humana desde el momento de la concepción, razón por la que las prácticas abortivas vulneran sus derechos a la vida, a la salud y a la integridad personal. Con todo, lo que encuentra demostrado en la sala es que las pruebas incorporadas por la accionante durante el proceso y que ella entiende como pruebas científicas en realidad son un conjunto de documentos que se derivan de su propio proceso investigativo y que por ello están colmadas de interpretaciones subjetivas que más bien reflejan un modo particular del pensamiento acerca de la inconveniencia del aborto en los 3 casos en que la sentencia citada lo encuentra permitido. Esta es la principal prueba de falsedad ideológica en documento público que consignó el magistrado Antonio José Lizarazo en su sentencia C088 del 2020. Yo no me refiero a pruebas científicas actuales. Vuelvo otra vez a explicar, yo cito las pruebas científicas, las pruebas médicas, las investigaciones que existen, los expertos que las hicieron, la metodología empleada, las conclusiones, de qué se tratan las investigaciones. Pero vuelve el magistrado otra vez a decir que yo simplemente opino que hay pruebas científicas actuales que demuestran tal cosa, ¿sí? Que demuestran que el nasciturus es una persona humana desde el momento de la concepción. O sea, no, yo no dije esas expresiones tan vagas y generales, yo cité las investigaciones científicas y esas investigaciones científicas auténticas, que fueron 363 que yo entregué, el magistrado no las reconoce ni como científicas médicas, ni mucho menos como entregadas. Él está diciendo que las pruebas incorporadas por la accionante dentro del proceso y que ella entiende solamente ella como pruebas científicas, entonces en realidad no lo son. Son un conjunto de documentos
que se derivan de sus investigaciones y que están colmadas de interpretaciones subjetivas de ella. Entonces aquí atenta contra la autenticidad médico-científica de la investigación aportada en el proceso. Entonces, en primer lugar, yo no manifiesto que los documentos que entregué son pruebas científicas, ¿sí? Según mi propia opinión. No. Acá esa afirmación del magistrado es mentirosa. Las pruebas incorporadas por la accionante durante el proceso y que ella entiende como pruebas científicas. No es que yo entienda o piense o diga que existen esas pruebas científicas y que yo las incorporé en el proceso, ¿sí? Y que solamente pues yo presento esos documentos como si fueran en realidad científicos, ¿sí? Y a renglón seguido dice, no, en realidad son un conjunto de documentos de su propio proceso investigativo colmados de interpretaciones objetivas, ¿sí? Que más bien reflejan un modo particular de pensamiento acerca de la inconveniencia del aborto en los 3 casos en que la sentencia citada lo encuentra permitido. O sea, es algo, es algo que no se puede, digamos, aceptar en un funcionario público, porque cambia, adultera la naturaleza original de un documento confiado a la Administración de Justicia para poder proferir una decisión judicial. Entonces, el magistrado dice que en lugar de documentos científicos hechos por expertos, publicados en revistas indexadas, auténticas, pues en realidad yo no las aporte, sino que yo aporte otro tipo de materiales que solo yo considero científicos, pero en realidad no lo son, ¿sí? Y que yo entiendo como pruebas científicas unos documentos de mi autoría, manuscritos por mí misma, que son resultados de investigación académica o investigación universitaria, como si yo fuera un estudiante, y que están colmadas de interpretaciones, opiniones y subjetivas. Entonces, el magistrado manifiesta ahí en ese numeral 100 que en lugar de investigaciones hechas por expertos, pues yo le entregué documentos hechos por Natalia Bernal, llenos de opiniones personales de ella, ¿sí? Entonces resulta que ahí está presentando un documento que es verdadero y auténtico como un documento falso. Está diciendo que yo francamente dije una falsedad, ¿sí? Que yo manifesté que hay unos documentos que yo creo que son científicos, pero el magistrado mira los documentos y resulta que yo le dije mentiras porque no lo son en realidad, solo ella opina que son científicos y que son en realidad un conjunto de opiniones personales de ella, de consideraciones de ella después de haber hecho una investigación académica. Eso fue lo que pasó. Entonces, el magistrado distorsiona la realidad, atenta contra la autenticidad de la investigación médica sobre los riesgos del aborto, en particular sobre los riesgos a largo plazo del aborto inducido en los niños que tenga la madre que abortó, ¿sí? en embarazos siguientes. ¿Sí? Entonces, el efecto de la prematurez se genera es en embarazos siguientes posteriores al aborto que haya tenido la madre. Y las complicaciones de la prematurez como la discapacidad neurológica, la ceguera, la sordera, todo eso. Todos esos riesgos y esos sucesos están demostrados en esas investigaciones que entregué. Lo mismo, esas investigaciones también se refieren a la igualdad de características entre niños nacidos y por nacer con la misma edad gestacional a partir de la semana 22 de la gestación. Y lo mismo en esas investigaciones, pues entonces se demuestra, los autores demuestran que a partir de la semana 22 de la gestación, en umbral de viabilidad, el bebé puede sobrevivir y
a la crueldad del procedimiento abortivo, que después de haber sido agredido en el útero puede sobrevivir con prematurez y discapacidad. Todas esas investigaciones con las cuales yo pues demostré esto, ¿sí? Yo desempeñé un papel de receptora, de comunicadora de los resultados de investigaciones hechas por expertos. Yo no tuve nada que ver ahí para escribir opiniones sobre investigaciones que encontré, porque yo no soy especialista ni experta en medicina. Entonces, una investigación médica que es auténtica por naturaleza, el magistrado la hace pasar como si fuera una hoja con una opinión personal mía. Son distintos los documentos. Allí está la falsedad. Otra falsedad grave. El funcionario Antonio José Lizarazo en la sentencia C88 del 2020 considera lo siguiente, página 17 y 18. Asimismo, dentro del término de fijación en lista se presentaron una serie de escritos ciudadanos que acompañan las pretensiones de la demanda. En dichas solicitudes se destaca que a partir de un documento de una corta extensión y proforma, los ciudadanos relatan sus experiencias personales con el aborto, solidarizándose con la demanda, mas no incluyen argumentos dirigidos a debatir la constitucionalidad de la norma acusada. Este es un párrafo falso que cubre la información original, un párrafo que reemplaza la información encubierta, que es de autoría del magistrado, con un contenido falso, porque no son ciudadanos que están relatando sus experiencias personales sobre el aborto, sino expertos que intervinieron en el proceso y aportaron conceptos técnicos en pediatría, ginecología, neuropediatría, neonatología, salud mental. No aportaron escritos ciudadanos haciéndole barra a mi demanda o apoyando a mi demanda de inconstitucionalidad. Es una mentira lo que dice acá. Material de salud, certificaciones médicas reales, verdaderas, conceptos técnicos médicos sobre la salud de los niños, de las madres gestantes. El magistrado las falsificó ideológicamente en un documento público que puede servir de prueba, en el cual dijo que eran ciudadanos que entregaron escritos ciudadanos escritos en formato pro forma con una corta extensión. ¿Sí? Eso es mentira. Dice que ciudadanos que relatan sus experiencias con el aborto. Es completamente, inconcebible que se encubra en los conceptos técnicos de los doctores, de los médicos sobre la salud de las personas y se hagan pasar como si fueran otro tipo de documentos que escribieron ciudadanos cualquiera, que son de corta extensión y proforma y que son documentos de respaldo a la demanda, como si fueran escritos de apoyo político. Eso no puede ser posible, que los materiales de salud pública sean manipulados así. Entonces, los conceptos médicos auténticos de los doctores fueron falsificados por el magistrado acá. Entonces, él está borrando todas las evidencias médicas de los riesgos del aborto porque su finalidad es despenalizarlo por completo. Por otra parte, hay otra información que es completamente falsa. Esta información está en la página 35, en el segundo eje, que tiene que ver con la violación de los derechos a la vida, a la salud, a la dignidad y a la integridad de la madre embarazada y del menor en etapa de gestación.
La demandante afirma que la Corte no valoró que los procedimientos que interrumpen la gestación son nocivos para la salud física y mental de las mujeres que se exponen a su práctica, pues ello genera riesgos a la salud y sentimientos de culpa y duelo. El fundamento de su conclusión es el estudio de su autoría, el derecho a la información sobre los riesgos y efectos de la interrupción voluntaria de la gestación, que parte del enfoque que propone la autora sobre el aborto. Sin embargo, no demuestra alguno de los supuestos que, de acuerdo con la jurisprudencia, debilitan o relativizan los efectos de la cosa juzgada. Este párrafo es falso. El magistrado desacredita un libro que no ha leído, que ni siquiera sabe de qué se trata. Un libro auténticamente científico que yo escribí, en el cual también hay conceptos técnicos, científicos, hay referencias médicas, científicas, auténticas. El magistrado dice que ese libro, ¿sí? Ese libro de mi autoría, ¿sí? También lo cita, propone supuestos que no tienen que ver con la aceptación constitucional o no del aborto, ¿sí? Como conducta legal. Dice acá, el fundamento de su conclusión es el estudio de su autoría. Bueno, ahí cita el estudio, que parte del enfoque que propone la autora sobre el aborto. O sea, no puede pronunciarse sobre un libro que no ha leído. A renglón seguido dice, sin embargo, no demuestra alguno de los supuestos que, de acuerdo con la jurisprudencia, debilitan o relativizan los efectos de la cosa juzgada. Él no leyó mi libro para decir que yo no demuestro que ya no hay cosa juzgada. No puede desacreditar así una obra científica y expresarse sobre ella agregando información falsa, información que no existe. Aquí me deforma mi obra, aquí la presenta como si fuera de otro carácter diferente al científico y la denigra, diciendo pues que las conclusiones a las cuales yo llego no debilitan los efectos de la cosa juzgada. Esto también viola mis derechos morales de autor. Entonces, por eso también el magistrado Antonio José Lizarazo está, por mi parte, demandado ante la Comisión de Acusaciones del Congreso. Más abajo hay otra falsedad. Página 37, numeral 105. Por ejemplo, la demandante presenta una interpretación de algunas estadísticas referentes a investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre delitos sexuales registrados en Colombia con posterioridad a la despenalización del aborto en el 2006, en el sentido de que entre más libertad haya en el Estado para abortar a los concebidos por violación, mayor es el número de víctimas en riesgo de violencia sexual. Mentira. Yo no presenté una interpretación mía de estadísticas sin especificar cuáles son, ¿sí? Yo entregué las estadísticas originales de la Fiscalía, no una interpretación de las mismas. Una cosa es un documento privado donde yo interpreto un documento público y otra cosa es un documento público original. Entonces, aquí está alterando la naturaleza auténtica del documento público oficial de una entidad pública. Otra prueba de falsedad ideológica en documento público. Entonces, está diciendo que son interpretaciones y apreciaciones subjetivas mías, pero no son los resultados estadísticos de aumentos de violencia sexual, de delitos de toda índole desde que el aborto se despenalizó. No menciona que en realidad sí son delitos de toda clase que se dispararon y se triplicaron después de la despenalización del aborto. Eso lo dice la estadística.
Y aquí miente diciendo que lo dice Natalia Bernal en una opinión personal. Entonces, todo esto es falso. Todas estas consideraciones del magistrado Antonio José Lizarazo son falsos, y la finalidad de esa falsedad es denigrar la demanda para poderla rechazar. Por otro lado, en el número 101, en la misma página 37 que estamos viendo, entonces él dice que yo no expliqué por qué el artículo 122 del Código Penal viola los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la dignidad, a la integridad personal y psicológica de niños y niñas por nacer. Él dice que yo no expliqué el porqué de esa violación. Entonces, eso es mentira, porque yo sí expliqué ampliamente cuáles son los riesgos del aborto en la salud física y emocional, y basada en esos riesgos, yo construí mis argumentos para que declararan esa norma 122 del artículo 122 del Código Penal inconstitucional por los daños que está produciendo. ¿Sí? Entonces, acá están diciendo una afirmación que es totalmente mentirosa, que encubre la verdadera. Encubre toda mi argumentación sobre daños físicos, toda mi argumentación sobre niños sobrevivientes del aborto con discapacidades, con prematurez, encubre mi información sobre salud mental, todas mis investigaciones que yo incluía ahí en la demanda, que yo no hice, sino que hicieron terceros, que hicieron expertos, perdón. Entonces, acá encubre la verdad, e igualmente encubre todos mis argumentos jurídicos originales, en los cuales yo explico la violación del artículo 122 del Código Penal, que tiene lugar con respecto a diversas disposiciones de la Constitución. Cada contradicción normativa entre el artículo 122 del Código Penal y disposiciones que están en la Constitución, yo le explico una por una. Entonces aquí están diciendo mentiras, diciendo que la explicación yo no la hice y que no entienden porque yo considero que el aborto viola la salud y el equilibrio emocional de la mujer embarazada, y que viola los derechos a la salud, a la dignidad, a la integridad de la vida de los niños por nacer. Entonces aquí hace pasar la argumentación científica y jurídica original mía como si fueran simplemente unas opiniones que no tienen en ningún momento sustento, ni jurídico, ni científico, ni médico. Aquí está diciendo que yo opino que el aborto viola los derechos fundamentales y que yo no explico nada más. Eso es una falsedad. Bueno, la página 37 de la sentencia C088 del 2020, numeral 104. Otra falsedad. En cuarto lugar, la demanda tampoco cumple con el requisito de pertenencia. Los argumentos a los que acude la demandante para fundamentar las múltiples violaciones a derechos constitucionales que se le atribuyen al artículo 122 del Código Penal, según la interpretación fijada en la sentencia C355 de 2006, son de índole subjetivo y de conveniencia. Esto es mentira. Las razones no plantean un problema de constitucionalidad, sino de conveniencia o corrección de la norma acusada, ofreciendo evidencia empírica como fotografías, material audiovisual, literatura, entrevistas a terceros, que se construye a partir de concepciones personales con miras a enfrentar los problemas que la demandante considera se derivan de la sentencia C355/2006. Esto es falso. Es falso porque yo no entregué los elementos que el magistrado menciona aquí. Yo no le entregué literatura. El vocablo literatura puede interpretarse como literatura universal, puede interpretarse como joyas de la literatura latinoamericana y colombiana,
Literatura pueden ser cuentos, literatura puede ser, por ejemplo, la literatura española, las novelas de caballería. O sea, la literatura es un término tan amplio. ¿Qué es la literatura? Yo le entregué investigaciones científicas, médicas, auténticas, hechas por expertos, publicadas en revistas científicas, médicas, auténticas. Yo no le entregué literatura. Tampoco le entregué entrevistas a terceros. Entregué conferencias de médicos especialistas en métodos abortivos. Le entregué pues prácticas abortivas filmadas. Le entregué entrevistas a expertos, conceptos de expertos en medicina, en neonatología, en neuropediatría, en ginecología y obstetricia, en salud mental. Yo no entrevisté a terceros, ¿sí? Yo incluí los criterios médicos, los conceptos técnicos de los expertos. Yo no entrevisté ni a mi mamá, ni a mi tía, ni a la vecina, ni como terceros, sino a las personas expertas en el tema. Tampoco le entregué material audiovisual. Yo le entregué testimonios de personas con parálisis cerebral que adquirieron después de haber sido agredidas en el útero con procedimiento abortivo avanzado. Personas con parálisis cerebral que adquirieron esa condición por la prematurez extrema del nacimiento. Testimonios de estas personas perjudicadas. También pues yo le entregué, además de las prácticas abortivas filmadas, le entregué conferencias sobre la parálisis cerebral, ¿sí? Por otro lado, yo no entregué opiniones personales, ¿sí? Yo entregué también estadísticas de entidades oficiales. Aquí el magistrado las está desconociendo. Por un lado dice que yo entregué o que yo hice alusión a unas estadísticas con unas cifras de daños a las mujeres. Luego dice que yo le entregué en un formato magnético las estadísticas que reflejan pues esos números de incompletos, de complicaciones, y finalmente dice que esos documentos no son lo que son, no son verídicos, no son auténticos, ¿sí? Está afirmando que yo le entregué en Excel unas estadísticas que según mi opinión son de la Fiscalía y tienen esos números elevados de riesgos en las mujeres gestantes por abortos legales, ¿sí? El magistrado pues posteriormente las excluye totalmente, como considerando que en realidad pues no son estadísticas reales y auténticas. Acá las excluye, las encubre, ¿sí? Dice que yo le entregué otra cosa menos esas estadísticas. Eso es encubrimiento de información de entidades oficiales, de información verdadera. Entonces, aquí hay otra falsedad. No solamente estos documentos originales fueron encubiertos o tergiversados. No solamente este material de salud que he expuesto en este video. El magistrado Antonio José Lizarazo también adulteró mis párrafos originales de carácter constitucional, especialmente los relativos a los tratados internacionales que considere vulnerados por el artículo 122 del Código Penal. Hay normas incluso que él menciona que en realidad yo no analicé ni mencioné por ninguna parte en mi demanda, y posteriormente dichas normas pues él las cita y luego manifiesta que yo no expliqué por qué esas normas son contrarias o son
violadas por el artículo 122 del Código Penal. Entonces se les pone un artículo 45 y un artículo 15 de la Constitución que yo considero que son violados, ¿sí? Pero no di explicaciones. Resulta que esos artículos yo no los mencioné por ninguna parte. También el magistrado cubre mi argumentación original en diversas páginas con espacios en blanco manifestando que son opiniones personales. Bueno, esas explicaciones yo las hice en otra serie de videos que no se encuentran en este canal. Se llama La doctora Natalia Bernal Cano y sus demandas auténticas. Allí pues explico la argumentación original mía, cómo fue distorsionada por el magistrado. Pues en un cuadro en el cual él explica mi argumentación, despojó de la argumentación original todo el sustento científico médico y presentó todos mis argumentos como si en realidad fueran opiniones personales desprovistas de fuentes jurídicas y científicas. Bueno, damos por terminado este video para que no quede tan largo y seguimos pues demostrando más y más afirmaciones falsas que se utilizaron para encubrir mis demandas originales y para poderlas denigrar y evitar pronunciamientos de fondo sobre la prohibición del aborto. Muchas gracias. Bien, con estos dos oficios proferidos por la Secretaría General de la Corte Constitucional, dos documentos oficiales auténticos, demuestro que en la sentencia C088 del 2020, magistrado ponente Antonio José Lizarazo, concerniente al primer examen que hubo sobre la constitucionalidad del artículo 122 del Código Penal, sentencia que me concierne como abogada demandante, esta sentencia se anunció el día 2 de marzo del año 2020 en un comunicado número 11. Se dijo que esta sentencia ya era definitiva y que se refería pues a un estudio completo y concluido de mi demanda y que pues que los magistrados llegaron a la conclusión que no tenía los requisitos mínimos para que la Corte se pronunciara. Posteriormente, pues yo pedí la consulta de la sentencia no se pudo publicar, solamente hasta el día 19 de octubre del 2020 la Secretaría General recibió el texto único oficial del magistrado Lizarazo de esa sentencia C088 del 2020. Ahí me di cuenta que mis argumentos estaban todos adulterados, la información original de los daños estaba toda encubierta, toda la demanda denigrada, todo declarado infundado y la demanda mía se rechazó y el día 19 de octubre del 2020 se suministró también a la Secretaría General el auto admisorio de la demanda del colectivo Causa Justa, expediente 139-56, donde se pidió la despenalización total del aborto sin tener en cuenta absolutamente ningún daño para la vida y la salud de las personas. Así se despenalizó el aborto en Colombia. Lo hizo una persona que adulteró y encubrió información oficial verdadera y posteriormente la reemplazó por información falsa de su autoría. Posteriormente denigró la información como si yo en calidad de demandante la hubiera escrito, declaró todo infundada, la rechazó. Después de borrar todas las evidencias de los daños, apoya la demanda de un colectivo que le pide despenalizar totalmente el aborto y dejarlo libre. Y en la sentencia proferida por la misma persona que hizo estas conductas, se autoriza el aborto de una forma criminal hasta la semana 24 de la gestación totalmente libre. Como quien dice, se autoriza libremente los infanticidios en Colombia
y los niños que no son deseados, en lugar de ser recibidos en una cunita, pues ya la Corte Constitucional aprueba que sean recibidos en bolsas de la basura como si fueran residuos biológicos.